editor de documentales en Francia hasta el 2000, año en que viaja por primera vez a México, país del que se enamora por todo lo que hemos estado conversando, no solo el que viaje, sino que se queda, reside ahí. Ha realizado varios documentales y es cofundador de la casa productora mexicana Terra Nostra Films. En 2006 y 2007 realiza y coproduce una serie de 10 documentales de corto y mediano metraje que visitan a pueblos indígenas, comunidades campesinas y pescadores del norte de México, descubriendo la vida cotidiana de sus protagonistas y las situaciones que enfrentan para mantener su tierra e identidad. Estos documentales fueron presentados en festivales en México, América Latina, Europa e India. Viva México es su primer largometraje documental y ha ganado varios premios, entre ellos el premio Salvador Allende al mejor documental en el Festival Latinoamericano de Documentales y de Ficción en Bruselas, Bélgica 2010. La verdad es que el palmarés es bastante amplio, así que casi lo voy a dejar solo ahí, pero es bastante nutrido y merecido, obviamente, como han podido apreciar. Muy breve. También. Un segundo que me hago un lío con los papeles. Bien. En el caso de... Aquí estamos. Adolfo... Bueno, la relación de vosotros dos es de casi 10 años que se conocen. Adolfo también es una persona que llega a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y bueno, se conocen allá. Adolfo también va buscando otros horizontes, al igual que lo hizo Nicolás. Él viene del diseño gráfico y su segunda gran afición y ya profesión es la de fotógrafo, que por las necesidades, las circunstancias de estar allá, ya la desarrolla fuertemente, y ambos se embarcan con una red de organizaciones y primero en la creación de una web que es Indie Media Chiapas, que es hace 10 años, pues como bien me comentaban, pues el tener una web, pues tú dirás, hoy en día pues no tiene mayor, cualquier persona la puede hacer, pero en su minuto fue decir, pues miren señores, aquí estamos con algo que da voz a una zona que no la tenía. Eso brevemente, y bueno, voy a empezar. Y Nicolás, lo obvio, lo evidente siempre es decir, bueno, ¿tú por qué haces este documental? Bueno, siempre hay unas dudas al respecto. No, yo la verdad como que empecé a descubrir México a través de Chiapas. Entonces esta mirada sobre el otro México a lo mejor sería vista distinta desde Tamaulipas o desde otro lugar. Yo descubrí México estando viviendo en Chiapas. Me involucré desde que llegué en trabajar en una asociación civil que daba talleres de video en las comunidades indígenas autónomas, zapatistas, y yo venía con esta herramienta que conocía, ¿no? El video. Entonces daba talleres ahí y fue descubrir, adentrarme en otro mundo, ¿no? Que no tenía conocimiento, la verdad, de estando viviendo en Francia, aunque uno puede leer cosas, comunicados, pero muy distinto es la experiencia de descubrir esto directamente, ¿no? Y bueno, yo la verdad como que pensé que, por ejemplo, ciertos temas como la lucha por la tierra o la dignidad, muy naivamente yo pensaba que se focalizaban ahí. Y el recorrido del 2006, este viaje a través de esta iniciativa del ZLN, que fue más que nada, no tanto para mandar un mensaje, pero más que nada para escuchar y dar visibilidad a todas estas resistencias que existen a lo largo y ancho del país, pues me llamó mucho la atención, porque, por ejemplo, al inicio del recorrido, cuando fuimos muy cerca de Chiapas, a Quintana Roo, por ejemplo, frente a Cancún, y ver personas que tienen que agarrar la tierra, defenderla, organizarse para poder vivir ahí, porque se les dice que son demasiado pobres para vivir en una isla tan bonita. Bueno, este tipo de cosas obviamente llama la atención. Entonces yo pensé que este viaje era una tremenda oportunidad de descubrir y dibujar el rostro de otro México, ¿no? Que está tapado, que no se ve tanto, o a lo mejor se conoce más la problemática en Chiapas, aunque se desconoce mucho también, yo creo, porque como pasó de moda, según la lógica de los medios masivos,
Pero bueno, o sea, más allá de Chiapas, porque vieron que en Chiapas en realidad Es un tiempo muy breve en Chiapas dentro de la película. Sí, realmente el reto era mostrar que también no está tan aislado lo que pasa también en Chiapas, ¿no? O sea, no es que los zapatistas están luchando ahí separado de la sociedad mexicana, sino que hay muchas problemáticas, luchas que se responden y que a medida que se van conociendo entre ellas, pues se da una dinámica muy interesante, ¿no? Que uno se siente menos solo y se tiene la posibilidad de vincular con otra gente, otras organizaciones, y que ahí va creciendo una red de resistencia a todos estos procesos de despojo, discriminación, represión que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si contesté la pregunta, pero fue el contexto en cual pasó esto, ¿no? Y fue un contexto, no fue una invitación personal que me hicieron a mí. Es que al inicio del recorrido hubo una invitación colectiva a los medios independientes de comunicación, de cual, por ejemplo, Adolfo hace parte a través del colectivo Indymedia Chiapas, y había muchos compañeros y compañeras que estaban haciendo trabajo de video, radio, artículos de prensa, foto, tratando de responder al llamado de dar visibilidad a todas estas resistencias que hay en todo el país. Entonces yo me sumé a este esfuerzo colectivo, y claro, o sea, traté de, más allá de reportajes al día, o sea, que empecé a hacer también al inicio. Empezaste a ver el documental, o sí, sea, empezaste a ver algo más que no podía... Claro, yo pensé que había que también tratar de rescatar este pedazo de historia colectiva, por una parte porque muchos no tuvieron acceso porque estuvo silenciado totalmente en los medios masivos. O sea, los medios masivos estuvieron para el arranque, tomar la foto del subcomandante Marcos cuando sale con la moto, y luego no pasó nada, hasta que pasó lo de Atenco, pero con un tratamiento de la información muy cuestionable, como vieron. Entonces, este pedazo de historia colectiva simplemente para muchos mexicanos, mexicanas, y por supuesto para personas que viven más lejos de México, es como que no pasó nada, no existió. Entonces, rescatar esto, tratar de regresar este pedazo de historia, y también, o sea, hacer, más allá incluso del contexto histórico en que se da, como un gran mural a la mexicana, una celebración a través de todos estos rostros, historias particulares, de este rostro colectivo de otro país, ¿no? De gente que busca otra forma de vivir y que sea digna. Pues es la pregunta, cada encuentro es un poco, lanzamos la pregunta, ¿qué es la dignidad? ¿No? O sea, de una forma, ¿no? Y tú regresas además a todos los lugares y a ciertos... Una es el discurso, la caravana, pero tú me estabas comentando que además vuelves a... Es que la caravana tenía un ritmo, era una oportunidad tremenda porque facilitaba mucho, ¿no? Porque el mismo subcomandante Marcos explicaba el papel de los medios alternativos que conformaban esta caravana, porque hay que decir que este movimiento de la otra campaña, o sea, tiene varios objetivos a corto, mediano o largo plazo. Pero el objetivo específico de este viaje fue, como lo definió el subcomandante Marcos, empezar a construir el espejo que somos abajo. De una forma, dar visibilidad al pueblo invisible que resiste y lucha, ¿no? Por eso el papel de los medios alternativos era tan importante en este primer viaje. Lo definió como la columna vertebral incluso de este primer viaje, ¿no? Entonces, pues claro, en este contexto... Perdona, era una caravana paralela casi, ya llegaron a haber 30 o 40 medios... O sea, había el recorrido de la dinámica de las reuniones que vimos en el documental, y había varias personas que conformaban esta caravana de medios independientes que seguían esto, que grababan los testimonios y que hacían entrevistas complementarias, etc. Ahora, entonces había un facilitador muy grande porque veníamos acompañando esta caravana, pero también como documentalista uno necesita más tiempo, entonces también servía también a ubicar problemáticas, personajes y regresar después con más tiempo, lo que hice en 4 otros viajes ya sin la caravana, para pasar más tiempo con la gente y entender mejor la problemática, y buscando sobre todo personas que, más allá de la información, muy importante por supuesto, pero su forma de transmitir su lucha, su dignidad, su rebeldía, pues intentando que nos hablaran no solo a la mente, sino al corazón, ¿no? O sea, que transmitiera, pues, y conjugarlo con varios colores, acentos, ¿no? Que de una forma es la repetición de lo mismo, ¿no? Pero también es la celebración de la diferencia en este mismo que se comparte. Es decir, hay un matiz ahí de cómo lo habla, cómo lo expresa la gente, y redignificar y celebrar. Por eso se llama simplemente Viva México, es celebrar la maravillosa expresión del pueblo, ¿no? O sea, con sus metáforas, como habla el pescador, como habla la señora, de Michoacán, como habla el pequeño comerciante. O sea, tener esta diversidad y festejar, ¿no? Y hasta disfrutar, ¿no? Este primer paso de
de la inconformidad que se manifiesta en el lenguaje, ¿no? O sea, en la poesía misma del pueblo, ¿no? Y claro, está la otra parte también, bueno, que tampoco, o sea, podemos, y por eso está en el documental, algo que ocurrió durante el recorrido, esta gran represión en San Salvador de Atenco, que emblematiza también cómo funciona todo esto, cómo se trata de apartar o de negar lugares a gente que en el campo estorba porque hay recursos ahí y se le quiere explotar. Y cuando llega a la ciudad grande, pues tampoco tiene lugar porque ahí tiene que estar todo limpio y no hay espacios tampoco, ¿no? Entonces es como tratar de mostrar estas problemáticas, contradicciones de un sistema, pero también sin una voz en off que explique, hacemos confianza al espectador para que él analistas, mismo, porque sí. no, en ningún minuto hay un analista, Sí, ni político, ni sociológico, simplemente en todo minuto son ellos. Sí, pero yo creo que hemos presentado mucho el documental en universidades, congresos de investigadores y también antropólogos, sociólogos, y cada quien luego a partir de esto tiene materia también para bueno, trabajar en su campo de investigación, pero más que nada queríamos redignificar al pueblo, porque siempre nos dicen hay gentes, ¿no? O hay las personas ancianas de un lado, los jóvenes de otro, las categorías socioprofesionales. Bueno, aquí tratamos de dar visibilidad y hacer existir otra vez esta idea que el pueblo existe. Es lo que se busca, pues, visibilizar. Adolfo, una consulta. Me estabas comentando ahora que la otra campaña, porque es una cosa que, no sé, yo creo que nos queda todo un poco la duda, la otra campaña es un tema que responde a una campaña política, pero son más cosas, o sea, es algo que no solo queda en un atrás, sino que es un hoy, ¿no? O sea, la otra campaña continúa. Sí, bueno, la otra campaña no necesariamente responde a una campaña política, sino a una necesidad del pueblo que lucha y resiste de organizarse, saberse que no están solos y que se pueden tender estas redes de solidaridad y colaboración para tener un movimiento más grande, ¿no? Efectivamente, el primer objetivo era, como lo explicaba Nicolás, conocer todas estas historias de lucha y de resistencia que no se conocen, conocer a toda esta gente que compartía esta visión del movimiento zapatista, esta visión que el movimiento zapatista dio a conocer en la sexta declaración de la Selva Lacandona, y esta gente que se adhirió a esta sexta declaración necesitaba reconocerse y conocerse para, a partir de entonces, poder llegar a una cohesión y un movimiento más amplio a un largo plazo, ¿no? Hasta ahora la otra campaña lo que ha logrado es precisamente esta red de luchas que se conocen, que se mantienen en comunicación, que saben en qué condiciones está cada una de ellas y que tienen la capacidad de responder ante ciertas situaciones de represión, de luchas en específico, ¿no? Un claro ejemplo es actualmente hay una comunidad en Chiapas que se llama Bachajón, que ha resistido por no ser desalojada de sus tierras, que están en las Cascadas de Agua Azul, que es un lugar paradisiaco, muy turístico. Obviamente ahí hay intereses y esta gente estorba y se les ha tratado de sacar. Y así como vimos en el documental en Atenco, el pueblo de Bachajón fue criminalizado y después encarcelado. Se encarcelaron más de 100 personas, de las cuales actualmente hay 5 presos. Todavía. Y justo ahora hay una campaña nacional e internacional dentro de la otra campaña por la liberación de estos 5 presos. Es decir, que la capacidad de solidaridad nacional e internacional dentro de la otra campaña llega a este punto de exigir la liberación de 5 presos de una pequeña comunidad de Chiapas, ¿no? Esto es como un ejemplo del alcance que ahora tiene la otra campaña y que no ha parado, ¿no? Tiene objetivos muy claros de llegar a un plan nacional de lucha civil y pacífico, eventualmente a una nueva constitución. Todo esto es un largo camino porque no es algo que se está proponiendo como un plan ya hecho al que la gente se tiene que sumar. Alguien que dice
los pasos son tales y hay que seguirlos, sino la apuesta es lograr una organización de la gente de abajo que proponga precisamente cómo se va a hacer. Y esto obviamente lleva un largo camino. Ahora, también la otra campaña es un conjunto de luchas que cada una continúa, ¿no? Son historias de lucha que existían antes de la otra campaña y siguen existiendo actualmente, ¿no? Ahora se identifican dentro de esta otra campaña, pero continúan con sus propias luchas. ¿Por qué el turismo? El foco, aparte de la tierra, hay una cosa permanente que tiene que ver con es que hay muchos casos, historias. O sea, hay muchos focos, pero hay un... Bueno, es que hubiéramos en los cortos, por ejemplo, hay un corto que habla del proyecto de un basurero tóxico en Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos, justamente en tierras indias, donde los desechos tóxicos que nadie quiere tener a su puerta, los van a poner en territorio indígena, por ahí en el desierto de Sonora, ¿no? Hubiéramos tenido casos más contundentes todavía, pues sobre el asunto, la problemática de las minerías a cielo abierto que generan una contaminación, unas enfermedades tremendas, bueno, o sea, nunca vamos a acabar. Yo lo que me parece interesante en el turismo es que siempre escuchamos otra historia, ¿no? Escuchamos la historia que es bueno para el país, trae inversión. En México, después de las remesas y del petróleo, es la tercera fuente de ingreso del país. Bueno, entonces todo el tiempo estamos acostumbrados a escuchar un cierto discurso que se vende también en Europa para que la gente vaya también sin problemas de conciencia y además diciendo, no, pues estoy ayudando al país porque estoy gastando mi dinero allá. Bueno, nos interesa mostrar la otra cara de la historia, nos interesa mostrar que unas personas que viven en una isla frente a Cancún, pues efectivamente no pueden seguir viviendo ahí porque el gobierno es como un intermediario, un coyote, dice la misma gente, porque vende la tierra en euro o dólar a la gente que tiene dinero. Entonces la gente que no tiene dinero simplemente lo que les proponen es reubicarlos en Cancún, ¿no? Ya no vivir en su isla, pero en Cancún no en la zona hotelera, sino está al lado de la basura del turismo internacional. Esto es lo que se les propone a esta gente. Claro. Entonces nos parece interesante esta historia del hotel en Colima, cerca del volcán, bueno, efectivamente cómo se trata de engañar a la gente para decirle que es bueno que deje el lugar porque es peligroso y al mismo tiempo hay proyectos hoteleros, bueno. No sé, a mí me interesa mostrar esto porque son muy emblemáticos de la hipocresía de cómo están funcionando las cosas, ¿no? Porque además no se les dice, a veces se les dice directamente a la gente las cosas, pero a veces se inventan historias para convencerles que para su bien, para el progreso para generar trabajo. Exacto. Y sí, es que hay gente, por ejemplo, en el caso de Colima, de la Hierbabuena, que aceptó la reubicación. Yo platiqué con ellos, están 15 kilómetros más abajo, o sea, viven en casas, bueno, se supone de mejor calidad y todo, están más cerca de la carretera, de los servicios, pero platicando con ellos decían, pues ya no tenemos tierra también, entonces ¿qué hacen? O sea, dependen de ir a trabajar para un patrón, ¿no? Y también decían, pero antes no dependíamos tanto del dinero, ahorita cada rato hay gente que viene ahí a venderles cosas y al final están como más presos de cierta lógica consumista, etc. Entonces la gente que se quedó también es gente que a veces tuvo la experiencia de trabajar para un patrón y en una hacienda y todo, porque el hotel además tiene una hacienda al lado, y que decidió que prefería vivir con menos, pero estar más libre de su destino, ¿no? Entonces, obviamente hay todo tipo de casos, de historias. Nosotros fuimos a enfocar pues la gente que por varias razones se revela, dice que no y al momento lucha por su dignidad o lo que concibe como su dignidad, ¿no? Entonces queríamos dar un gran homenaje a esta gente porque la verdad están muy invisibilizados, pues. O sea, no se habla mucho de esto. Para mí son como héroes cotidianos anónimos y la película trata de dar este homenaje, ¿no? A esta gente y que nos puede enseñar mucho, porque en la gira que estamos haciendo en Europa ha sido muy interesante ver cómo a veces, no siempre, pero a veces el público lo recibe como un espejo. O sea, esta gente que tiene tantos problemas y todo, a pesar de todo esto, reacciona de esta forma, con esta energía, y entonces a veces la pregunta rebota, ¿no? De México hasta aquí, ¿no? Pues vamos a empezar a hacer la pregunta, a ver el espejo cómo está en España, los que estáis aquí en la sala, por favor. Yo me pregunto, bueno, primero me gustó mucho, la pregunta es, ¿por qué hasta ahora? Tiene 5 años, han pasado un montón de cosas en México y
cosas terribles, no va a mejorar esto, ¿no? Está todo el tema del narcotráfico, la violencia, por protestar en Ciudad Juárez han matado a muchas personas, han matado a muchos pacifistas, o sea, el clima es peor, o sea, esa es una de las preguntas. La otra es, ¿qué se está haciendo ahora en la otra campaña frente a todo este cambio, ¿no? Cambio de pérdida de control del gobierno o del Estado, de territorios grandes, como incluso Michoacán. En Michoacán el ejemplo que se pone es muy bueno, pero en Michoacán, por ejemplo, está la familia Michoacán, ahora todo un programa populista combinado con narcotráfico, que tiene un discurso que también jala a mucha gente y que es un poder fuerte, ¿no? O sea, y están los otros movimientos de izquierda, pro derechos humanos, etcétera. Entonces ahí pues hay una confrontación que me parece interesante en este momento, ¿no? No sé cuál sea su opinión de... Contesto la primera, no, vamos a dividir. Voy a tratar de contestar la primera pregunta. ¿Por qué, tanto tiempo? Pues la verdad, porque también somos independientes, todo esto está hecho sin dinero casi. Entonces, mucho trabajo así que se hace por pasión, por convicción, pero junté 450 horas de grabación, que igual servieron a hacer los cortos antes, pero fue muy largo el proceso para editar. También, la verdad que yo creo que a veces mejor ir más despacio y a veces teniendo un retraso llegamos a la hora, ¿no? No sé si me explico, pero es que a veces que deje pasar el tiempo hace que, por ejemplo, creo que hoy el documental puede hablar más a la gente que hace 4 o 5 años, porque pasó factores externos también, como ahorita, bueno, criticar el capitalismo no parece tan una locura tan grande después de la crisis. Mucha gente tiene más ubicado, a lo menos el capitalismo financiero, sus efectos, ver la gente que corre a malos gobiernos en los países árabes, por fin hay un montón de factores que creo que hace que el documental puede tener más resonancia, pero no estaba calculado, fue porque fue mucho trabajo, porque no teníamos dinero, entonces queríamos también hacerlo con un acabado profesional, entonces la gente que hacía la postproducción de sonido o de imagen, pues no se les podía pagar, dijeron que si lo querían hacer, pues teníamos que esperar que tenga un hueco en su agenda para hacerlo, ¿no? Y luego también intentamos primero pasarlo en festivales, por un año estuvo en festivales, estuvo complicado, pero decidimos tratar de jugar al menos esta parte del juego, de cómo funcionan las cosas, es decir, mandas a festival, ves la respuesta, ves si consigues un distribuidor o no. No conseguimos distribuidor, pero lo bueno es que cuando el festival lograba colocarse en festivales, porque a veces es muy complicado este tema también, pero hubo una muy buena respuesta del público, ganó varios premios del público en México, Bolivia, Francia, otros premios también. Entonces esto nos animó a hacer la gira primero en México, porque era la prioridad regresar este pedazo de historia, como decíamos hace rato, al mismo pueblo de México, con la idea también de como estamos haciendo acá, pero era más crucial creo hacerlo allá todavía con el DVD, es decir, porque estamos poco tiempo en cada lugar, pero se decía la gente, está el DVD, si quieren seguir proyectándolo no solo se puede hacer, sino que es la idea, por eso estamos haciendo esto. Entonces la gente la agarró y organizó sus proyecciones y sigue. Lo que queremos es que se apropie de este documental para que sea parte de la memoria colectiva del pueblo, ¿no? Y como funcionó bien allá este sistema, porque hicimos esta gira sin pedir financiamiento a nadie, todo fue de entrada libre además, o sea, sin sponsor comercial, sin institución, apostamos, hicimos 1000 DVD, pensamos a ver si financiamos todo esto de esta forma, y sí funcionó, ¿no? Y al mismo tiempo la gente nos preguntaba muchas veces cómo lo ven en otros países, esto, ¿no? Entonces, y hubo invitaciones de gente en Europa que estaba interesada, nos preguntaban cuándo vienen a presentarlo acá. Entonces, por eso tuvimos la idea de hacer un experimento ahorita en Europa y hicimos esta gira que estamos haciendo de 3 meses de la misma forma que así, sin haber pedido un financiamiento, para ser libre de movimiento, de palabra, en todo, ¿no? Y disfrutarlo también, porque en el camino hemos encontrado muchas historias de la otra Europa también, ¿no? Entonces, o sea, esto ha sido un proceso que tratamos de inspirarnos un poco del espíritu de la otra campaña, que es básicamente no esperar que la solución venga de arriba, de alguien que con el poder o el capital, en este caso un distribuidor,
que te vaya a solucionar el problema. Si no tenemos esto, que además, incluso si se hubiera presentado, quién sabe si hubiéramos aceptado también, porque las condiciones son muy indignas a veces también. Entonces tratamos de inventar otra forma porque pensamos, es tanto trabajo, nos costó tanto tiempo, además vimos que había interés de la gente en los festivales y todo, pues ¿cómo hacemos? ¿No? Ni modo que esto se quede guardado y que nadie lo vea. Entonces por eso inventamos paso por paso otra forma de difundirlo, ¿no? Siempre con el mensaje también que más allá de las presentaciones la gente lo puede seguir presentando en su casa, en su colonia, en su universidad, ¿no? Entonces esto fue un proceso largo donde estamos aprendiendo también, ¿no? Y los zapatistas también lo repiten muchas veces, vamos lento, pero avanzamos, ¿no? Y pensamos que nos inspiramos, tratamos de inspirarnos, porque creo que cada quien tiene su trinchera y en el ámbito donde se mueve, pues trata de, pues sí, de encontrar espacios de difusión dignas y que, sobre todo, que lo pueda ver la gente, ¿no? Por favor. Pero hay la segunda pregunta sobre el narco y todo, ¿no? Sí, bueno, voy a tratar de ser breve, espero lograrlo. El tema de la guerra contra el narcotráfico es el tema del que se habla ahora en México, ¿no? Ahora cuando se habla de México, bueno, no se habla de otra cosa más que de la violencia, del narcotráfico, de esta guerra contra el narcotráfico. Es interesante ver un poco el contexto de esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? El actual presidente de México, Calderón, llegó al poder en un ambiente muy polarizado en el país, en el que la mitad prácticamente de los electores dudaba de que hubiera sido legal la elección presidencial, decía que había un fraude. Además, cada vez se cree menos en la clase política porque los gobiernos cada vez menos ofrecen lo que debería ofrecer un gobierno, ¿no? Buenos servicios de salud, educación buena y gratuita, suficientes fuentes de empleo. Entonces, ante todas estas deficiencias y este clima de ilegitimidad, el gobierno dice, bueno, nuestro gobierno lo que ofrece es seguridad, porque ustedes necesitan seguridad y entonces vamos a hacer una guerra contra el narcotráfico. Y bueno, se lanzó la guerra contra el narcotráfico, que actualmente ha cobrado la vida de más de 40,000 personas, 40,000 personas muertas, de las cuales muchos son civiles, y que no solo han sido muertas de parte del narcotráfico, sino también del ejército. Lo que se ha generado es un ambiente de miedo. Hay mucha violencia en la calle porque además es una situación que se ha salido de control. Obviamente hay violencia y está la presencia del narcotráfico muy, muy fuerte, pero también hay un miedo exacerbado, ¿no? La gente ha tenido miedo de salir a las calles porque conocen muy de cerca a alguien que mataron o han sabido de alguien muy cercano que han matado. Y ahora este miedo se ha vuelto rabia también. La gente ha salido a las calles a reclamar sus propias calles, a decir que no está de acuerdo con la política de la guerra contra el narcotráfico en México. Y esto es algo a lo que se ha sumado la otra campaña también. Ha habido una iniciativa de la sociedad civil que del 5 al 8 de mayo ha salido a las calles a manifestarse. Ha habido una gran marcha que salió de Cuernavaca a la Ciudad de México y ha habido otras concentraciones en todo el país para no reclamar por la violencia del narcotráfico, que también es eso, sino reclamar por esta política de la guerra contra el narcotráfico que ha causado tantas muertes y que ha llevado a este extremo de violencia al país, ¿no? Y bueno, también cabe destacar que esto ayuda a que los movimientos sociales más fácilmente se criminalicen y a dar más poder al ejército. También ha estado en discusión la reforma de una ley que permitiría al ejército, que ya lo hace, pero ahora legalmente permitiría al ejército actuar contra incluso movimientos sociales que pongan en peligro el Estado de Derecho del país, ¿no? La seguridad nacional. Entonces, este clima contra el narcotráfico ha permitido también que se hagan estas cuestiones para dar más poder al ejército, y ante esto la sociedad civil ha reclamado
y se han unido a ellos gente que ya está organizada, ¿no? Como gente de la otra campaña, que además es gente que continúa con sus propias luchas, ¿no? Se habla mucho de la violencia contra el narcotráfico, pero no se habla de la violencia de Estado que siempre se ha ejercido, y lo han visto en el documental. Y esta violencia de Estado continúa. Y por lo tanto estas luchas dentro de la otra campaña y otras muchas luchas continúan por vivir su vida digna, por conservar su territorio, ahora dentro de este contexto de la violencia contra el narcotráfico, ¿no? Que complica todavía más las cosas. ¿Más preguntas, comentarios al fondo? Y luego a Chiapas, y recorrí Chiapas de norte a sur, de sur a norte, a Palenque, y fui haciendo un recorrido también pues por las carreteras secundarias, en plan tranquilito. Pues no sé, o tuve mucha suerte, o todo ese ambiente terrible de que te sientes insegura, nunca lo viví. He ido pasando por poblaciones por la zona de Chiapas donde de repente te están poniendo, esta es la escuela del movimiento zapatista, esta es el mercadito del... Pues me pareció que no estaba mal. Sí que me explicaron que también en la zona de Chiapas hay zonas donde van los helicópteros y cogen fardos de droga y se lo llevan. Bueno, pues es que es lo que hay. Pero no todo el mundo está viviendo con una sensación de angustia. Hombre, tampoco me he metido en el territorio de Monterrey a ver qué pasa, ni me he ido a Villa Juárez ni cosas de estas, porque no me parece lógico. También tengo que decir que no me gusta alojarme en ningún complejo turístico de estos tremendos. Solamente una vez estuve en la República Dominicana en el año 91-92 y no me gustó. No me gustó el contraste, sentirme yo metida, que realmente yo estaba encarcelada, tenías un complejo donde no te debías mover por si acaso te mataban y te robaban, etc. Es decir, deberíamos de reivindicar, movernos más sencillamente y sin tantas historias alrededor. Y así la gente tiene una forma de vida propia, porque te alojas en su casa, en un negocio que tienen, y eso también. Le agradezco. Les voy a pedir a todos que agilicemos un poco porque la idea, como también es la otra campaña, lo que queremos es pasar, es una idea aquí si fuera la otra campaña tendríamos 3 horas para platicar. Claro, es que a las 10 tenemos que dejarlo y la idea que tenemos, que ha planteado Nicolás y Adolfo, es que pasemos, que veáis las fotos y que por favor también el que esté interesado en los DVD, porque es la manera en que se están financiando la campaña y que además no es solo por financiar, es para que esto continúe, también tiene la venta de los DVD aquí al lado. Entonces, una o dos preguntas más. Sí, no, y para platicar también. No, conversamos ahí. Terminamos la conversa aquí al lado, si os parece bien. Pero es que hoy día justo estamos con unas horas bastante complicadas en Casa de América porque hay otra actividad. Entonces, nada, pues una, dos, o ya pasamos directamente y seguimos el diálogo al lado, aunque sea de otra manera, no tan formal ni tan... Si os parece. Sí, o sea, que podemos seguir platicando ahí en corto, y luego incluso si nos corren de ahí podemos ir a otro lado, luego tomar una cerveza, no sé. Lo hacemos entonces. Bueno, no, pero agradecemos mucho el espacio y sí les invito realmente porque la Expo Foto complementa un poco también lo que vimos en el documental con otras historias de resistencia, lucha, sobre todo en el norte del país, por ejemplo. Y bueno, vamos a estar ahí, entonces... Pasamos aquí al lado, entonces va a ser un poco diferente a todo lo que se hace en Casa América, pero estamos con esos tiempos y sé que lo entendéis.